Bueno, ¿cómo andan, estimados alumnos? Ahora estamos en Historia Social del Deporte, donde vamos a ver las teorías sobre el origen de los deportes y la evolución de los mismos a través del tiempo. ¿Sí? Sabemos que desde que se eh, originó eh, la existencia humana en el mundo, ¿sí? Empezaron a crearse los deportes. Primero, como juegos, diríamos, de supervivencia, ¿no? Los antecedentes del deporte se pueden rastrear, ¿sí? Desde la antigüedad. Se pueden agrupar mediante un orden cronológico que señala las 5 etapas más significativas y que marcan la pauta del paradigma imperante en aquellas épocas, ¿sí? Tenemos juego cultural, juego agonístico, deporte amateur, deporte mediático y el deporte profesional, que se han ido cumpliendo en esas 5 etapas que hemos nombrado. ¿Sí? El juego cultural o no agonal practicado durante el periodo prehistórico, desde el surgimiento, diríamos, del hombre durante la protohistoria, parte de la antigüedad, ¿sí? Y hasta el inicio de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, que inician en el año 776 a.C., que después voy a hacer mención específicamente de este de esta parte muy importante de la historia, ¿sí? Que hoy prevalece con los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Ustedes fíjense en la importancia que tiene eso. Después tenemos los Juegos Agonísticos, realizados a partir del inicio de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en el año referido, cuyo término es con el inicio del deporte amateur. Y deporte amateur al instaurarse los Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896. Todo esto está relacionado justamente en las etapas de la historia, eh, relacionado con el deporte específicamente, ¿sí? Vamos ahora a ver el deporte mediático, justamente surgido entre 1930 y 1940, concretamente en 1936 con los Juegos Olímpicos de Alemania, ¿sí? En los Juegos Olímpicos de Alemania, fíjense que a partir de ahí, ¿sí? Toma otro protagonismo, ¿sí? A partir de ahí, ustedes saben lo que ha significado Hitler para la humanidad y qué es lo que ellos pensaban, ¿sí? Y cómo lo tomaban al deporte en relación con la raza humana, ¿sí? Y ahí recién fueron los primeros juegos que se transmitieron por televisión, ¿sí? El deporte profesional ha acaecido con la incorporación de la selección norteamericana de baloncesto conocida como el famoso Dream Team, ¿sí? Durante los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. En esos Juegos recién se incorpora un equipo de la NBA, porque anteriormente se incorporaban equipos jugadores universitarios de básquetbol de Estados Unidos. Y en ese año, en esos Juegos, se ha incorporado, por ejemplo, tallas como Shaquille O'Neal, como Michael Jordan, Pippen. Hay jugadores que realmente eran insuperables, ¿sí? Han marcado realmente una etapa, ¿sí? Después empezaríamos con la antigüedad, los inicios, ¿no? También con el paso del tiempo, digamos, se vinculó con ciertas actividades religiosas, ¿no? En un principio la actividad física fue relevante para la subsistencia del ser humano. De dicha actividad se controlaba unida a la recolección, a la caza y a la pesca, ¿sí? Y como dije, las danzas, los ritos, los cultos, ¿sí? Con los poderes de la naturaleza,
y era un medio de preparación justamente para la guerra en diferentes culturas, ¿sí? Y en ocasiones como un especial medio de educación e instrucción. Para eso lo tomaban al deporte en esta etapa. Este, según las épocas, la actividad física ya en forma de juego, en forma de competición, constituyó un rito, un culto ofrendado a las divinidades y a los poderes naturales. Pero sobre todo en un principio la actividad física fue un elemento para la subsistencia, ¿sí? Justamente. También tuvo un fin más utilitario como un medio de educación y formación de los jóvenes como instrumento indispensable para la preparación. Ahora, en las etapas de la Mesopotamia, Egipto y Creta, ¿no? Se desarrollaron formas primitivas de deporte, por ejemplo, la carrera, la lucha, la natación, la equitación, el boxeo, la esgrima, el tiro con arco. E incluso hay quien hace referencia a la actividad física vinculado con los toros, y la actividad física también se practicaron con fines de salud. Eh, Estas son pinturas, también trabajos tallados en piedra, ¿m? Donde se veía el tipo de deporte que se hacían. ¿M? Gracias justamente, como decía acá, las tabletas de arcilla, las inscripciones de piedra, algunos bajos relieves y esculturas, las figuras de terracota, barro y de metal, tenemos alguna información sobre el deporte en Mesopotamia, ¿sí? A lo largo de su extensa historia en 3 milenios. ¿Sí? La más destacada, ¿sí? Es el entrenamiento de los caballos para carrera. ¿M? Además de las carreras, también cuentan con deportes como el boxeo, la natación, ¿sí? La lucha, ¿bien? Después tenemos Egipto, que existe un amplio repertorio de documentos eh, donde muestra una variedad enorme, ¿sí? Y continuo que era la práctica del deporte, al igual que la danza, ¿sí? Y las capacidades físicas también estuvieron altamente consideradas en el Egipto antiguo, ¿sí? ¿Para qué? Porque lo tomaban al cuerpo como muy valorado, para querer llevarlo y conservarlo en la otra vida, ¿sí? Siendo aparentemente la fuerza, la capacidad física más tenida en cuenta. Acá tenemos algunas de las figuras en Egipto, ¿sí? Justamente las imágenes y los jeroglíficos encontrados, ¿sí? En las excavaciones en Egipto se corresponden con el deporte y la variedad de este, ¿sí? También deporte de lucha, de fuerza, de juegos atléticos, ¿sí? De torneos acuáticos, remo. ¿M? También se encuentran imágenes que recuerdan a la actual gimnasia y ejercicio de torsión, además de otros de difícil interpretación. ¿M? Como paradigma del rey deportista destacada especialmente Amenhotep, dice, segundo de 1438 1412 a.C., hijo de Tutmosis III, que ha pasado a la historia como un gran guerrero y amante del deporte, ¿sí? Después tenemos Creta, ¿sí? Creta, el registro escrito cretense es insuficiente para el estudio del deporte. Desgraciadamente son poco abundantes y solo nos ofrecen indicaciones sobre el boxeo, la tauromaquia acrobática y cierto tipo de danzas probablemente de carácter competitivo. La tauromaquia acrobática es como el salto del caballete, ¿sí? Era como un toro, ¿sí? Que venían y saltaban sobre el mismo, ¿sí? Diríamos que los documentos pictóricos del antiguo deporte cretense, amén de su belleza, ¿no? Son particularmente concretos e instructivos.
¿Ve? Acá está en esta imagen, bien, como que tenían un lugar donde soltaban un toro y había que prepararse para saltarlo sobre arriba, por sobre encima del toro. ¿Mm? Era un juego, diríamos, muy, tenía que estar muy atlético. ¿Sí? Después tenemos China, ¿sí? Para los chinos las acciones lúdicas consistían en tareas más relacionadas con actividades en la cría de caballo, en su preparación eh, para la caballería como la caza o una especie de polo. ¿M? Para este tipo de polo los chinos utilizaban un número reducido y variable de jugadores que empujaban la gola de madera sostenida por unos postes. La bola quedaba embotada en una red que estaba en el lado posterior, un tablero. Otras veces se practicaba como ejercicio de puntería más que como juego de equipo. Para siempre estaba reservado a la élite, ¿sí? Es decir, como a la clase alta. Las observaciones sobre las competencias paramilitares elásticas y su importancia estabilizadora social pueden hacerse extensivas a los deportes de combate chinos. ¿Mm? Pero para que el luchador dignificara, diríamos, sus actividades lúdicas, se exigía un código de conducta. ¿Mm? Es decir, no podía participar cualquiera. Bien, las reglas de la lucha en los ambientes rurales eran bastante, diríamos, sucias y seguían las reglas de cada región. ¿Mm? Su actividad en general, ¿sí? Tenían muchas restricciones sociales, ¿sí? Destinadas a atenuar tanto la humillación como la arrogancia del vencedor. ¿Mm? La historia del deporte en la antigüedad he de pasar por el análisis de China, país que si bien no tuvo apenas contacto con el resto de la civilización hasta una época posterior en lo que al deporte se refiere, sí que fue un lugar donde la actividad física más diversa se dio cita. Y hoy podemos decir a ciencia cierta eh, el, el, el lugar que ocupa China a nivel deportivo en lo que se refiere al deporte amateur, al deporte olímpico, ¿sí? Siempre están entre los primeros lugares, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, ahí están los resultados. Bien, India. Respecto a India, se puede obtener muy poca información sobre las actividades físicas que realizaban y la que se conoce se obtiene a través de los textos sagrados conocidos como las Vedas. Hay narraciones que hablan sobre boxeo, natación o buceo. ¿Mm? Después ellos más adelante, como que India toma por las colonias inglesas, ¿no? El cricket, el mismo hockey, ¿no? Toma este protagonismo a nivel mundial. ¿Sí? Y bueno, acá estamos en Grecia antigua. ¿No? En Grecia antigua la actividad física tiene una importancia y especial, diríamos, con un sentido educativo y un gran impacto sociocultural, así como religioso. ¿Por qué religioso? Es decir, porque obviamente ellos veneraban a dioses y, y ellos, los Juegos Olímpicos de la Juventud, como acá dice, perdón, los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? Tenían un aspecto religioso rindiendo culto a Zeus y que trascendieron y sí, hasta nuestro día, ¿no? Justamente los Juegos Olímpicos que Pierre de Coubertin toma en 1893 para que después cree el Comité Olímpico en 1894 y en 1896 se hacen los primeros Juegos Olímpicos modernos, ¿sí? Que lo toma de estos Juegos Olímpicos antiguos. Además de estos juegos, tenemos otros como los píticos culto a Apolo, los ítmicos culto a Poseidón y los nemios culto a Heracles. Todos ellos juegos panhelénicos. Los Juegos Olímpicos hay que tenerlo en claro, ¿no? Que en la antigüedad ellos nacen por una cuestión religiosa y se prohíben por una cuestión religiosa. Después lo voy a explicar un poquito más adelante. Y Olimpiada es un periodo de tiempo. Y los Juegos Olímpicos son los Juegos propiamente dichos.
acá tenemos alguna figura de lo que eran los Juegos en los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? Los atletas, los griegos de la antigüedad consideraban el atletismo parte fundamental de la educación y consideraban el cuidado del cuerpo y mantenerse en forma, era una obligación social, también un prestigio, ¿no? ¿Sí? La perfección física externa se consideraba además reflejo de rectitud moral. Fíjense lo que ellos tenían eh, eh, como visión, como una norma, como algo que tenían que cumplir, ¿no? Eh, Mantener un buen estado físico era señal de valor interior, ¿no? Y ustedes fíjense, si uno se lo relaciona ahora, ¿no? Fíjense si no, ustedes, alguno que hace deporte, lo que significa entrenar, un proceso de entrenamiento, una renuncia de muchas cosas, cuidarse en las comidas, cuidarse en los fines de semana, y después, para que después logren un podio o logren un puesto, digamos, un campeonato, si no es beneficioso. ¿Y cómo se sienten? Se sienten distintos, ¿sí? Eso tiene un valor interior, como decían ellos. Los atletas entrenaban y competían, ¿sí? Desnudo, en esa época, en la antigüedad, ¿no? Y justamente los antiguos eran solamente para hombres, ¿sí? Y para la cultura que fomentaba la admiración de los jóvenes por parte de los hombres mayores, el gimnasio y la competencia eran puntos de encuentro. Y de ahí justamente también vinieron los grandes escultores. ¿Por qué? Porque cuando mejor entrenaba, mejor definía, ¿sí? La anatomía del atleta. ¿Sí? Por eso el atletismo era una modalidad de entrenamiento para la guerra y casi todos los ciudadanos varones podían ser llamados a filas para luchar en defensa de su ciudad y estado. El atleta victorioso tenía casi condición heroica. Su nombre perduraba después de su muerte y su victoria solía conmemorarse mediante una oda incomiciática o con una estatua grabado su nombre a los pies de la estatua de Zeus sobre mármol, ¿sí? Según la tradición, ¿no? Se celebraron en 776 a.C., dato que se basa en una simple lista de ganadores olímpicos, encontraba a Bizancio muchos siglos después, escrita durante el periodo romano después de Cristo, ¿sí? Donde en esa lista aparece esa fecha y el nombre de Corebo como primer ganador del estadio. Estadio era el recorrido que medía 192 metros, ¿sí? El Palatinado, que era donde se celebraron los primeros juegos de la antigüedad. Corebo fue un humilde panadero de Elide en la antigua Grecia que decidió participar como atleta en los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad registrados justamente en 776 a.C. ¿Sí? En las justas, Corebo de Elide conquistó la victoria de la carrera de velocidad, convirtiéndose así en el primer medallista olímpico, diríamos, de la historia. ¿Mm? Esparta. Los espartanos generan un régimen político que les daba ventaja sobre una masa de siervos gracias a la esclavitud. Ellos podían dedicarse a la guerra y a la preparación militar, pero la obsesión que ellos tenían por la preparación militar explica justamente la distinción que alcanzaron los espartanos, ¿sí? En determinadas actividades como excelente coreógrafo, diríamos, o estrategas para la guerra. Ellos eran así, bien parejitos, eh, eh, planeaban, pero muy bien, ¿no? Y aparte, por su preparación física, alcanzaban, ¿sí? Digamos, a tener un equipo, digamos, de guerreros, pero de élite, ¿no? Eran muy, pero muy buenos en ese sentido. Disculpen que tome agua, pero
Estos atletas espartanos eran un ejemplo para el mundo griego también, así entre los Juegos, entre el siglo XV, Juegos Olímpicos 720 y los Juegos Olímpicos 576, los atletas espartanos ganaron una gran cantidad de veces en relación con las otras polis griegas. Olimpia y sus festividades fueron como una plataforma de propaganda, ¿sí?, de los espartanos, para promover su supremacía artística y deportiva, y también de buenos, hacían buenas preparaciones físicas, ¿no? Los atletas de Esparta eran un modelo para el resto del mundo griego en ese sentido, ¿no? La Roma antigua, el desarrollo de la actividad física se presenta generalmente por razones políticas, de espectáculo y lúdica. Dicha actividad tiene normalmente finalidades prácticas de recreación y de exhibición al público, ¿no? Fines de actividad física eminentemente guerrero, pero también como la carrera, la lucha, la carrera de caballo, de carro, boxeo, natación y juego de pelota. Sí, pero celebraban de esos juegos festivales por razones políticas, no por ideales deportivos. ¿Mm? Es decir, que tenemos, por ejemplo, los gladiadores, ¿no? Los circos romanos, en fin, eran todo un evento más que deportivo, tenía otra índole, ¿no? Este, ¿sí? Acá tenemos Rómulo y Remo, ¿no? Porque son los fundadores de Roma, ¿no? Y cuando Roma fue sede en el año 1960, lo toman a ellos como para ponerla en el evento, ¿no? En el Juego Olímpico. En la Edad Media, el deporte medieval, ¿sí? Es común encontrar posturas que señalan un eclipse en torno al tema de la actividad física y el deporte, por el contexto, diríamos, histórico en que se vivía, el aislamiento, la marginación, el desmembramiento del poder político, y porque el culto al cuerpo en ocasiones era mal visto por aspectos religiosos, volviéndose a utilizar para la supervivencia y en la preparación para la guerra. Y eso lo digo porque Teodosio III fue quien hizo prohibir justamente los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, ¿sí? Por una cuestión que después yo lo voy a explicar bien, por una cuestión religiosa, porque decían que eran juegos paganos, ¿sí? Pero hubo ahí una cuestión de que con la religión. En dicha época encontramos la presencia de ciertas actividades como los juegos caballerescos y de entrenamiento, incluso juegos populares como por ejemplo el jeu de Paume y el soulé, en lo que es el deporte medieval. El juego del jeu Paume es como son los inicios del tenis, ¿no? Y el soulé es como el inicio también del fútbol. ¿Sí? Acá lo tenemos. Al Jeu de Paume, ancestro de los deportes de raqueta, y el Saúl, donde se ha creído ver el antecesor del fútbol, ¿sí? Donde se juntaban entre, digamos, los límites de un pueblo y del otro, y se hacía un juego. Antes se hacía como por una cabeza, ahora después se hacía por una pelota o algo que tenga en forma de cabeza. Y a ver quién lo llevaba y lo ponía en el centro de la plaza. Ese era el juego, ¿no? Los ejercicios físicos tuvieron una gran importancia en la Edad Media. Esta distinción social se ha manifestado en particular en torneos de lo que George Duby, en el Domingo de Bourbenne, ha subrayado que suscitaban una vasta organización y respondían a motivaciones económicas, ¿sí? Acá donde empiezan a surgir todo lo que es la gimnasia, las distintas teorías de gimnasia, ¿no? Que después lo vamos a ver detalladamente,
donde está Francia, Alemania, son los principales, digamos, que llegan, ¿no? A la gimnasia, a donde está hoy, ¿no? El otro conjunto de ejercicios físicos practicados en la Edad Media es de las capas inferiores de la sociedad, de los campesinos en particular. Estos ejercicios conllevan a sí mismos un aspecto guerrero, o se inspiraban como mínimo en los combates de defensa, pero las colectividades medievales practicaban también otros juegos que con la competición y la codificación se convertirían en deporte, ¿sí? Esta parte, digamos, que forman incluso, diríamos, lo que decía Norbert Elias, ¿no? Denominó como un proceso de civilización, ¿no? Donde consistía en especial tratar de civilizar, hablaban de civilizar al cuerpo, ¿no? Una primera característica de los ejercicios justamente medievales reside en la separación casi completa entre los juegos corporales caballerescos, destinados a adquirir, digamos, una formación militar y a exhibir las prácticas particulares digamos, de la parte campesina, ¿no? De lo que eran los campesinos y de las sociedades mayores y de los juegos populares. ¿Mm? El otro conjunto de ejercicio físico practicado en la Edad Media, ¿sí? Es el de las capas inferiores, como decíamos, ¿no? En esto que conllevan a sí mismos, pum, inspiran un mismo combate de defensa. Bien, eso ya lo. Y bueno, y acá un poco como hago un resumen de todo lo que, ¿no? La Mesopotamia, entrenamiento de los caballos para la carrera, acá en América, el juego de la pelota, ritual que se extiende a lo largo de 3000 años, en los mayas, ¿sí? Después Persia, juego de la pelota entendida ritual en un periodo agrícola que era de marzo a abril como un tributo al sol. Egipto, deporte orientado hacia el entrenamiento para la guerra, realizó todo tipo de ejercicios de lucha y combate, Creta, danza, la carrera de pedestre, lucha y combate contra toros, Grecia, los griegos practicaban las carreras a pie, el salto, el lanzamiento de discos, jabalina, lucha, combate, gimnástico, ¿sí? Y la pelota de gimnasio y estadio. Y Roma, el valor del deporte se ve por el espectáculo y el profesionalización, ¿sí? La modernidad, diríamos, que tiene que ver con el Renacimiento. En la época del Renacimiento se voltea hacia el mundo griego clásico y se reivindica la actividad física en forma de juego, apareciendo los primeros libros o tratados relacionados con la práctica físico-deportiva, ¿sí? Asimismo, la actividad física se vincula con el desarrollo de temas higiénicos y de salud, ¿sí? La actividad física comienza a recobrar la fuerza que había perdido durante la Edad Media, ¿sí? Esta época es importante, hay importantes cambios sociales, políticos y económicos, y que repercutían directamente ¿en dónde? En la educación, ¿no? En el Renacimiento se producen hechos tan relevantes como la invención de la imprenta, el descubrimiento de América, digamos, la afluencia de artistas orientados hacia Europa y el resurgir de la cultura, ¿no? Clásica que harán que la belleza y el dominio del cuerpo vuelvan, digamos, a interesarse, ¿no? Surge como un interés para la práctica deportiva, para la práctica física. Tan importante había adquirido, se había adquirido en la antigüedad los ejercicios físicos, estaban, ¿no? Excluidos de la actividad de juventud, ¿no? Y toma protagonismo en las universidades, ¿no? Las actividades físicas de los caballeros no eran tan consideradas decorosos por los estudiantes, ¿sí? Que en su tiempo ocio se dedicaban a beber, a involucrarse con malas conductas, en fin, ¿sí? Los conceptos clásicos de dignidad y valor, diríamos, a la vida, que originó que las escuelas del Renacimiento dieran gran importancia a la actividad física, que incluyeran en los programas de actividades ejercicio de equitación, carrera, salto, esgrima,
juegos, ¿sí? ¿Por qué? Para cambiar esa conducta que habían tenido los jóvenes, ¿sí? Socialmente. Preferían los juegos de salón y abandonan las pelotas, manteniéndose la esgrima y apreciando las carreras de caballo. Eso eran los cortesanos, ¿no? Y así un poco, como decir, los Juegos Olímpicos en la antigüedad eran, digamos, lo que podemos rescatar de lo más relevante para que ustedes tengan en cuenta, para que después lo podamos relacionar en la próxima clase con los Juegos Olímpicos de la modernidad. Los Juegos Olímpicos era para la preparación de la guerra. Sí o sí era para la preparación de la guerra. No existían los deportes por equipo. ¿Sí? Pregunta de examen, en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, a diferencia de los Juegos Olímpicos modernos, que hay una característica clave, que no existían los deportes por equipo. ¿Estamos? La religión era muy importante, por eso fue que nació los Juegos Olímpicos. Olimpia fue cuna de los Juegos Olímpicos. Acá lo tenemos en la estatua de Zeus, donde estaba ubicado. Las características, la tregua sagrada, llamada Hechicería, se proclamaba para que los Juegos Olímpicos se pudieran celebrar en paz. ¿Esto qué significaba? Que un atleta que estaba en una polis tenía que ir a Olimpia y tenía que pasar por otros lugares, ¿sí? Que estaban en conflicto bélico. Entonces, al crearse esta tregua sagrada, los atletas podían pasar por cualquier y nadie podía hacerle nada. ¿Sí? Condición excluyente para participar era ser deportista de sexo masculino de origen griego y libres. ¿Sí? La preparación física debía ir acompañada de una preparación intelectual. ¿Sí? Hace rato hablábamos en el reglamento, uno de los requisitos que necesita la Federación Argentina de Box era que el boxeador sepa leer y escribir, ¿no? Y nosotros acá, en los Juegos Olímpicos antiguos, vemos que decían que la preparación física debía ir acompañada de una preparación intelectual. Entonces, hay una relación lo físico con lo intelectual. Y también tiene que haber una relación espiritual, ¿sí? Y moral. Y eso hace al deportista trascendente, al deportista que físicamente educado, integralmente, ¿sí? Los juegos se realizaban en verano, ¿sí? Duraban 5 días, ¿no? El primer día entraban al recinto los atletas, los heraldos y los trompeteros, los jueces, seguían los sacerdotes con los animales a ser sacrificados justamente por el evento. Luego los representantes de la delegación extranjera con ofrenda, de oro y plata, y finalmente los caballos y carros de la competencia ecuestre. Ofrecían el gran sacrificio a Zeus. Juraban haberse entrenado durante 10 meses, ser griegos libres y no ser perseguidos por delitos y cumplir con reglas del juego. ¿Sí? En el segundo día competían el pugilato, el pancracio, el pentatlón y las carreras. ¿Sí? Ay, perdón. Y a la mañana se llevaban el tercer día, ¿sí? A cabo el hipódromo, la carrera ecuestre de viga y cuadriga. A la tarde tenían lugar el pentatlón que comprendía carrera, salto, lanzamiento de discos, jabalina y lucha. ¿Sí? Era la actividad más destacada de los deportes y significaba ser el atleta más completo. ¿Sí? Desarrollo después se llevaba a cabo la carrera pedestre, estadio, diálogo, doble estadio, dólico de 24 estadios, que era el cuarto día. El quinto día proclamaban los vencedores en la inmediación del templo de Zeus. El heraldo anunciaba su nombre, el de su progenitor y su polis. Se le colocaba una corona de olivo y se le entregaba una rama de laurel. Entraban al templo y depositaban su
su corona al pie de la estatua de Zeus, ¿sí? Ser campeón olímpico era alcanzar una de las más altas cimas de popularidad y prestigio ante la sociedad. Manutención por parte de la poli, es decir, que vivía, pero tenía que hacer, como decir, yo soy un destacado deportista, el comité, por ejemplo, como Pareto, ¿sí? Que hoy trabaja para el Comité Olímpico Internacional y está en un programa donde va a dar charla y fomenta el deporte, en fin, es un decir, como su manutención, la parte del Comité Olímpico, pero dando clínica, ayudando a crecer a otros deportistas. Bien. Exhibición de impuestos, no tenía que pagar más impuestos. ¿Sí? Entrar a espectáculos. ¿Sí? Erigir una estatua dentro del recinto sagrado de Olimpia, es decir, que le hacían una pequeña estatua. ¿Sí? Y acá empieza la decadencia. Corebos fue el primer, como dijimos en el principio, ¿no? La decadencia, ¿cuándo empieza? Con el sometimiento de Grecia como provincia del Imperio Romano en el año 1146, ¿sí? Se avecina la decadencia de los juegos debido a la utilización política e inadecuada de los mismos, ¿sí? ¿Y qué es? Se degradan los juegos por exceso de profesionalismo y manifestación sangrienta al estilo del circo romano, ¿sí? Y con la aparición del cristianismo se produce en el mundo un profundo conflicto entre los politeístas y monoteístas, ¿no? Ahí es donde dice cuando tiene más de dos religiones, o uno, ¿sí? Y Teodosio I, emperador de Roma, se convierte al cristianismo y con el fin de recibir el perdón de sus pecados, destruyó todo aquello que representaba el antiguo mundo religioso y prohibió la realización de los juegos en el año 392 después de Cristo. Y estaban conocidos por juegos paganos, por eso lo prohíbe. Lo que había nacido como una manifestación religiosa desapareció por otra que fue religiosa. ¿Sí? Los juegos duraron 1168 años, desde el 776 hasta 392. Bien. Bueno, eso como para lo que es historia social del deporte con el tema de las teorías y etapas, cómo ha ido evolucionando el deporte hasta la era moderna, ¿sí? Así que bueno, le mando un fuerte abrazo a todos, espero que les haya gustado. Después obviamente la profe Fabiana lo va a subir a la clase. Yo después le subiré también la clase, todo el material teórico y una actividad. Así que bueno. Listo, profe. Bueno, Listo. profe, yo le quería decir algo. Sí. A mí se me había tildado la plataforma, perdón, y bueno, yo llevo todos los trabajos de todas las materias al día, pero vi que había uno de su materia y yo no lo había visto, así que bueno, era para avisarle que ya esta noche o mañana ya se lo mando. No hay ningún problema. Ustedes saben que para eso está la profe Fabiano, la profe Sucón también, y ustedes me mandan un mensajito, ya sea también por plataforma. La idea es que ustedes vayan conociendo y lo que significa, ¿no? El deporte a través del tiempo y bueno, el tiempo necesario para que le den el valor que corresponde y ustedes que se formen para ser excelentes periodistas deportivos el día de mañana. Gracias, profe. Bueno, que tengan un bendecido fin de semana. Un abrazo. Chao, profe. Chao, profe, igualmente. Chao.